Hola, soy Ignacio Mieres, analista financiero en XTB y también inversor privado. Ya, que lo que vamos a ver en esta serie de videos y cuál es la finalidad de este canal es profundizar ya la materia económica y el análisis económico. Más allá de analizar simple ratio, hacer el conjunto de esto, una lectura y ver qué es lo que podríamos proyectar a futuro. Como lo prometido es deuda, les traigo el análisis de la economía de Estados Unidos. En este caso vamos a mirar dos bloques, que es cómo analizar una economía desde sus variables básicas macroeconómicas y luego ya cómo podemos utilizar esto, indagar hacia futuro y poder proyectar cuál es el escenario de la economía estadounidense, si es tan sólida como hemos visto. Vamos en materia. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que una economía se mueve por el consumo. El consumo está directamente relacionado al ingreso personal. Como podemos ver, en Estados Unidos el ingreso personal ha tenido una línea claramente creciente. Vemos una gran variación en esto que corresponde a los incentivos monetarios que hubieron mediante el COVID. Se normalizó y luego ha continuado teniendo la tendencia creciente. Esto está súper bien. En la economía estadounidense vemos que las personas están adquiriendo mayor capacidad de ingresos, lo cual puede ser utilizado al consumo y puede ser llevado a un crecimiento económico. El empleo, ya, este es el empleo que no es manufacturero, ya, principalmente el sector de servicio. ¿Cómo hemos visto las variaciones? Estas líneas grises son las recesiones. Vemos que ahora el empleo sigue mostrando una gran tendencia alcista. Estamos viendo un empleo fuerte en Estados Unidos. No hay problemas en el empleo. La producción industrial igualmente nos va indicando cómo está la economía estadounidense, qué tan activa, qué tanto se está produciendo. Podemos ver igualmente tendencia creciente, una caída en el COVID, que es las recesiones, vemos grandes caídas de la producción, pero todavía están en niveles sanos. El PCE, ya acá vemos una métrica que nos hará preocupar y este es el gasto de consumo personal. Es muy similar al IPC, que es el índice de precio al consumidor. El IPC es lo mismo, ya, pero diferente cálculo. Y es el favorito de la Fed, de la Reserva Federal. ¿Por qué es el favorito? Porque se calcula de manera trimestral, tenemos una forma más actualizada de los precios y también se van cambiando las ponderaciones. Aquí voy. Si en el IPC el gasto es más alto es en vivienda, el PCE se va viendo por temporadas, a veces puede ser en la era COVID, el área de la salud, eh, y se va mostrando el efecto sustitución. Entonces el PCE nos puede dar una señal mucho más clara, que es lo que estamos viendo acá. La inflación sigue siendo alta con una clara tendencia alcista y acá ya se empieza a notar la divergencia. Ya, el usuario tiene mayor ingreso, el consumidor tiene mayor ingreso, pero la inflación le está quedando poder de consumo. Entonces, acá es la principal foco que tiene la Fed y por eso está atacando tanto la inflación. Hemos visto caída en algunos datos macros, pero vemos que el principal foco sigue siendo la inflación por esto, porque esta variable de la economía sigue mostrando precaución, bastante precaución. Luego, ¿qué tenemos? El Real GDP, ya que es el Producto Interno Bruto, igualmente, tendencia al alza. Como conclusión, los factores macroeconómicos para analizar la economía estadounidense es sólido. La economía estadounidense está sólida en los momentos actuales. El único problema que tenemos es las tasas de inflación del PCE. Pero, y como último tenemos los salarios reales. Igualmente, vemos que tiene una correlación con ingresos personales, ya que suele ser la primera fuente de ingresos de todas las personas. Vemos un gran aumento en la era COVID por los incentivos monetarios, pues, la gran corrección, y ahora vemos un aplanamiento. Ya no vemos una tendencia clara, tendríamos que seguir analizando. Y esa es la importancia de la macroeconomía y saber cómo está la economía de un país. Esto se puede aplicar en cualquier país. Todo parece bien, como les comentaba, todo está bien, todo muestra fortaleza, pero no operamos el pasado. Es el tema. Todas estas métricas que yo les mostré son el pasado.
es lo que ya pasó. ¿Cuál es el precio actual? ¿Cuál es el salario actual? ¿Cuál es la producción de los meses anteriores? Todos esos meses anteriores. Pero la inversión, el arte que tienen de invertir es intentar adelantarse a los ciclos y poder entrar en el momento adecuado. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos ya indicadores adelantados? Por ejemplo, la M2, que es la masa monetaria. Vemos una gran contracción en este último tiempo, que sí está saliendo liquidez del mercado. Y acá en la gráfica yo se lo comparo con el índice del S&P 500 y vemos una gran correlación entre la masa monetaria y el rendimiento del índice. Y lo que estamos viendo ahora, una gran divergencia con liquidez baja. Este es un porcentaje de cambio anual ya en la masa monetaria. Vemos una gran divergencia con el S&P 500. ¿Qué es lo que puede indicar esto? Alguna posible corrección, no, nada grave, pero veamos. Acá ya es preocupante. No hay liquidez. La expectativa de inflación. Vimos que se situaron en un máximo de 5,5%, cercanos a esto, y ahora cayeron al 3,3%. ¿Esto es positivo? Sí, estamos viendo que los datos de inflación eran grandes. Pero ¿qué es la inflación? Es la actividad económica. ¿Cuánto está consumiendo? ¿Cuánto se está demandando? Ya es un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Claramente lo que nos están señalando, las grandes caídas de las expectativas de inflación, que se va a ver una desaceleración bastante brusca en la economía estadounidense. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Servicio de rescate bancario. Ya vimos que cuando quebraron los bancos, la Fed actuó de manera muy rápida y de manera muy correcta al apoyarlos con el servicio de rescate bancario, que es apoyar una medida de liquidez para que puedan utilizarlo en caso de emergencia. Vemos que esta sigue creciendo, de hecho está en nuevo máximo. Es decir, los bancos siguen demandando esta liquidez para poder solventar la salida de depósitos. Estamos viendo que la banca aún no se recupera. Las tasas siguen altas. Disculpen. También interés de la tarjeta de crédito. Estamos viendo que las personas también cada vez consumen más con el crédito y ha alcanzado nuevos máximos históricos. Es decir, la gente está pagando sobre estos intereses de consumo, está pagando el consumo futuro. Ya cuando nosotros tenemos una deuda y tenemos que pagar intereses de esto o ocupamos la tarjeta de interés y pagamos en cuota, simplemente lo que estamos haciendo es traer al presente lo que vamos a consumir a futuro. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, yo compro no sé, una lavadora en 12 cuotas, esas 12 cuotas que me van a ir restando cada mes era un consumo futuro que yo hubiera tenido, que lo tuve que llevar al consumo actual, esa lavadora. Entonces, mi capacidad de consumo a futuro va a ser menor y podríamos ver un daño en el consumo, que es el principal fuente de crecimiento que tiene un país desarrollado. Luego, el IPP, el índice del precio al productor. Si hablamos de indicadores adelantados en inflación, tenemos el IPP. Sabemos que lo que cuando se encarezca la materia prima de los fabricantes, eso se traslada al consumidor. Lo que estamos viendo es una gran caída en esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está avisando? Que posiblemente la inflación ya no sea un problema, pero vamos a ver cómo responde y se traspasa eso hasta la oferta y demanda de la economía. Tuvimos la reunión del FOMC y nos dieron sus expectativas económicas. ¿Qué es lo que nos decía esto? Principalmente que va a haber un mayor cambio en el PIB, ya pasó de una estimación del 0,4 al 1%, es decir, 2023 va a crecer más de lo esperado, pero en 2024 va a crecer menos de lo esperado. El desempleo pasó de un 4,5 a un 4,1 en 2023. El PCE ya pasó de 3,3 a 3,2. Bien, lo que vamos hasta ahora son mejoras en los datos económicos. El core PCE, de hecho acá para puntualizar, PCE y PCE, eso es lo que se fija la Reserva Federal, no el IPC. Esta es la referencia que tiene la Reserva Federal a la hora de valorar la presión inflacionaria. Por eso yo les decía, hemos visto que hay la inflación, pero el PCE no está mostrando eso. Y ahora vemos que el PCE subyacente, y esto es lo de alarmante, de un 3,6 a un 3,9. Y lo que podríamos estar esperando es que la Reserva Federal esté viendo una inflación más persistente.
Entonces, el PCE subyacente es este cálculo que te dije, excluyendo la energía y los alimentos. Entonces, acá es preocupante. Y segundo, los fondos federales. ¿Ya? La tasa de interés final pasó de un 5,1 a un 5,6. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la Fed? Es una inflación más persistente y mayores niveles de tasa de interés. Ya vimos que en 5% vimos quiebras bancarias y ahora en 5,6, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿Qué daño se podría ver en la economía? Y ahí está el arte que yo les digo en invertir, intentar adelantarnos a estos sucesos. ¿Qué es lo que estarían descontando los fondos monetarios? Por fin se alinea la Fed. La Fed siempre ha sido muy clara. La Fed ha dicho que nos va a recortar las tasas y el mercado se, se adelantaba diciendo que sí vamos a ver un corte en julio, junio incluso. Y ahora el mercado ya está alineado a la Fed en que va a haber posiblemente un aumento más y se va a mantener hasta el resto del año y ya veremos recorte en enero de 2024. También, otro indicador adelantado, el tramo corto de la curva versus el tramo largo de la curva de rendimiento de los bonos, ya la curva de tipos invertida. Estamos viendo que los bonos de 2 años están dando más rentabilidad que los bonos a 10 años, es decir, las perspectivas económicas están exigiendo una mayor rentabilidad al corto plazo que al largo plazo. Esto no tiene sentido porque yo tengo mucho más que perder si invierto a 10 años que es a 2 años, a 2 años. Entonces, ese costo de tiempo no se está valorando en el mercado y posiblemente haya un desajuste en el mercado financiero y podríamos ver mayores sorpresas bancarias. Como vemos, este indicador es 100% fiable. Cada vez que se ha invertido, ha entrado en recesión Estados Unidos. Pero ¿cuándo entra en recesión? Cuando la curva de tipo se invierte. Es decir, cuando se equilibra la rentabilidad de 2 años con la de 2 años. Es decir, la de 10 años supera la de 2 años. Pues es que no, está de error. Vimos una máxima inversión, vimos un rebote y nuevamente una caída en estas expectativas. ¿Por qué? Principalmente porque la de 2 años es muy sensible a la tasa de interés, no así la de 10 años, que es de largo plazo. Estamos viendo en el S&P 500. Básicamente vimos un año bajista, vimos un repunte acá mínimos en octubre y ya vemos cómo esta tendencia alcista se está manteniendo. Vemos el precio mantenerse sobre las medias móviles de 250 periodos, lo que es positivo. ¿Qué es lo que está acá? Lo que se está debatiendo es que si el precio va a alcanzar los máximos históricos o esto es un falso repunte alcista, ¿ya? Y acá es lo que nosotros tendríamos que ir viendo. Veamos cómo están las valoraciones. El S&P 500 respecto al PER. Vemos que el S&P 500 está cotizando un PER de 19. Está en rangos de sobrevaloración en los activos. Estamos viendo, si bien no extremos, como lo vimos en 2020, sí, ya estamos en rangos superiores a la media. La media, recordemos que es de 15, 16, ya estamos a 19. Los activos per se están caros. Y acá lo puedes graficar. ¿Ya? Este es el mapa de calor del PER. Vemos a Nvidia cotizar a un PER de 221, Microsoft 37, Apple 31. Estamos viendo que las grandes tecnológicas, los grandes pesos en la bolsa, están cotizando a múltiplos muy exigentes. ¿Qué sugiere esto? Posiblemente no es que vamos a entrar a un colapso en el mercado, pero sí podríamos ver correcciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tenemos esto? Es que no es blanco-negro, no es mercado alcista o bajista. Estamos viendo que hay tantos argumentos para ver el mercado alcista y ver un aterrizaje suave, que es lo que están postulando los analistas, los inversores. Pero también tenemos argumentos que son los indicadores adelantados que nos sugieren precaución. Acá no se trata de voy a largo, voy a corto, nosotros somos inversores. Lo que hace un inversor es seguir al mercado, ir leyendo estos datos macroeconómicos, pero los datos actuales sugieren precaución. Estamos viendo una sobrevaloración en los activos, si bien las tendencias son favorables macroeconómicamente, tenemos que ir viendo cómo se desarrollan a futuro. Ese ha sido el video de hoy, espero que le haya sido de utilidad, nos vemos en una próxima edición. Adiós.